que vive y reina, al león de la tribu de Judá. Paz de Cristo, Dios les bendiga. Bienvenidos a este discipulado cristiano online, amén. El tema del día de hoy es muy importante, es fundamental el aprender a pedir perdón y perdonar, amén. El tema de la enseñanza del día de hoy se titula El poder del perdón, amén. Porque hay poder cuando uno pide perdón y cuando uno perdona. Pasa algo más allá de nuestros ojos que produce un cambio tanto en nosotros como en las otras personas, amén. Hoy vamos a entender, si a la luz de la palabra, qué significa perdonar, amén. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Amén. El número de veces que el Señor nos dice que debemos de perdonar. Hoy vamos a aprender en qué situaciones debemos perdonar, amén. Vamos a aprender a la luz de la palabra las consecuencias de no perdonar. Entonces, son muchos temas interesantes que debemos de vivir en nuestras vidas, amén. Y a lo largo del tiempo, yo he conocido personas que en su corazón albergan mucha amargura, mucho rencor, mucha falta de perdón. Y eso es un estorbo enorme para continuar en el camino del Señor, amén. Eso arrastra a las personas a una eternidad lejos de Cristo. Y Dios no quiere que eso ocurra. Por eso el tema del día de hoy es muy importante, amén. Tenemos que aprender qué es perdonar. Para empezar, me gustaría que vayamos a la cita bíblica de Mateo 18:21. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! Esa palabra nos enseña algo muy importante. Primero que nada vamos a entender qué significa la palabra perdón. Amén. Porque el mundo te dice, perdono pero no olvido, ¿verdad? Pero eso no es perdón. Eso no es perdonar. El Señor, cuando te perdonó a ti de tus pecados, cuando tú tomaste la decisión de decir, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, Dios no te dijo, te perdono pero no olvido. No. El Señor dice la palabra que Él toma todos nuestros pecados y los sumerge en el fondo del mar, no se acuerda más de ellos, amén. El Señor no te va a recordar los pecados pasados de los cuales Él ya te perdonó. De igual forma nosotros tenemos que aprender qué es perdón. Y perdonar incluye lo que es quitar de en medio una falta cometida, amén, en contra de nosotros. Cuando alguien nos agrede cuando alguien nos hace algo malo, nosotros tenemos dos opciones. Una, nos quedamos con la ofensa y permitimos que esa ofensa nos llene el corazón de coraje, de rencor, de amargura. O segunda, perdonamos y no esperamos a que algo ocurra para perdonar, sino que tomamos la decisión en ese segundo de decir, lo perdono. Y Dios lo bendiga. Amén. El perdón es quitar de en medio esa obligación pendiente que tenían contigo, esa ofensa que tenían hacia ti. Amén. No significa que merezcan el perdón. Así como tú y yo no merecíamos el perdón de Cristo, no lo merecíamos, pero Dios nos lo dio. Entonces Dios te dice, también te toca perdonar. Amén. Y aquí estaba el apóstol Pedro hablando con el Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo que peca contra mí? Fíjate, mi prójimo que peca contra mí, hicieron algo tan grave como un pecado en contra de ellos. ¿Cuántas veces lo debo perdonar? Y le da un número, Pedro, le dice, ¿hasta 7? Porque normalmente en ese tiempo, tengo entendido, que el número de veces, digamos que tolerable era 3. Entonces Pedro dijo hasta 7, ya como que elevando un poquito más, ¿no? Y esperaba recibir tal vez alguna respuesta afirmativa de nuestro Señor Jesús, no así de exactamente 7, no. Pero Jesús fue más allá y le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7.
Y no significa que lleves el control de, a ver, 70 veces 7, entonces son 70 por 1. No vas a hacer cuentas. ¿Qué significa? Esto tiene un significado trascendental. Después vamos a ver un estudio bíblico acerca de las 70 semanas de Daniel. Pero en pocas palabras, te comento que es hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué significa? Hasta todo el tiempo que vivas en esta tierra, tienes que perdonar. Amén. Tienes que perdonar. Tienes que soltar. Aunque esas personas te hayan ofendido, hayan dicho cosas que no te hayan gustado, aunque te hayan hecho algún mal, tienes que perdonar. Amén. Les voy a dar un ejemplo. Yo en mi vida cristiana, desde que acepté a Cristo, te tengo que confesar, he tenido que perdonar más que antes de haber conocido al Señor. Y doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que vivir la palabra del Señor. Cuando tú empiezas en el camino del Señor, Dios va a permitir en tu vida que ocurran cosas que te van a confrontar, que te van a hacer vivir la palabra. Y déjame decirte, esta palabra algún día, tarde o temprano, si no es que ya la viviste, la vas a vivir. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser así. El cristiano tiene que perdonar. Amén. No voy a entrar en detalles, pero déjame decirte que el Señor me ha permitido sentir lo que son justamente esta palabra, ¿no? De que alguien peca contra ti, que alguien te agrede, te ofende, te roba, hacen cosas en contra de ti, te humillan, y Dios te dice, perdona, tienes que soltarlo, tienes que soltar esa carga. ¿Por qué? Porque aquel que no perdona no será perdonado. Y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. Dios quiere que su pueblo, que su iglesia suelte la ofensa, perdone. Amén. El número de veces, como vimos, no hay número de veces. Es hasta que todo el tiempo que vivamos en esta tierra, hasta que Cristo venga. Amén. Ok, vamos con el siguiente versículo. Vamos a entender si debemos de perdonar aunque no nos pidan perdón. Porque a veces estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? A que decimos, bueno, lo voy a perdonar, pero si viene aquí, se arrodilla ante mí, casi, ¿no? Pero no, debemos de dejar de pensar así. Dice la palabra en Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Dice el Señor, sean bondadosos, piadosos. Debemos de ser compasivos unos con otros, entendiendo que el Señor nos perdonó, así también como Cristo te perdonó a ti y a mí. Nosotros tenemos que perdonar, y nosotros tenemos que entender que así como nosotros fallamos, otros van a fallar en contra de nosotros, a veces involuntariamente, a veces ni siquiera lo hacen adrede, pero nos agreden, ¿verdad? Nos hieren, nos lastiman en el corazón por algún comentario, algo que hicieron o dijeron. El Señor dice, bueno, suéltalo, perdónalo. Amén. Sé compasivo, sé bondadoso. Tienes que ser benigno. Es un fruto del Espíritu Santo. Después vamos a hablar de los frutos. Pero aquí el punto es de que debes de recordar, cada vez que alguien haga en contra de ti algo, alguien que haga algo que te agreda a ti o a tu familia, debemos de entender esto. Bueno, el Señor nos ha perdonado. Amén. Nosotros también tenemos que perdonar. Aunque no vengan ellos aquí a pedirnos perdón, debemos de perdonar. Amén. Es necesario soltar. Es necesario poder tener una vida sin estorbo, que podamos orar al Señor sin tener coraje en nuestro corazón. Amén. Ok, siguiente versículo. Vamos a entender lo que es ahora la consecuencia, porque como todo hay consecuencias. Algo que yo le digo a mi familia es esto, ¿verdad? Que siempre hay una consecuencia de todo. Hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas. Amén. Primero vamos a ver las consecuencias malas de no perdonar. Hay algo espiritual, no solamente es la ofensa que queda aquí en la tierra, no, sino que hay algo espiritual que ocurre cuando alguien no perdona. Amén. Dice la palabra en Marcos 11:25. Y cuando estén orando,
Si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Amén. Aquí dice el Señor, cuando estés orando, dice, si alguien tiene algo en contra de ti, dice entonces, perdónenlo. Perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes vuestras ofensas. El que tengamos una queja en contra de alguien hace que tus oraciones tengan estorbo. Amén. Dios puede ver tanto tus pensamientos, tu vida, tu corazón. Dice la palabra que ¿quién conocerá el corazón? ¿No? Y ahí dice, solamente Dios conoce el corazón. Dios conoce tu corazón. Y cuando tu corazón hay algo en contra de alguien que dices, bueno, es que tal vez de labios dijiste, ya lo perdoné, pero en tu corazón, muy dentro de tu corazón, aún no lo has perdonado. Aún dices, no, si lo veo, la verdad es que no lo quiero ni saludar. Imagínate esto, yo te animo, haz esta prueba. Esa persona que te hizo el mal, si la tuvieras enfrente, ¿qué cara pondrías? ¿Pondrías una cara de desagrado así? ¿O estarías aún dispuesto a ir, darle un abrazo, darle la mano así de Dios te bendiga, de perdonarlo, de no volverle a recriminar lo que te hizo? Si es la primera opción de que lo verías con desagrado, que no quisieras ni siquiera saludarlo ni tratarías de evitarlo, significa que aún hay algo que perdonar ahí. Entonces, para que tú puedas entrar en tu cuarto y empezar a orar con el Señor, a hablar con Dios, Dios te dice hoy, muy bien hijo, ¿quieres hablar? Perfecto, te quiero escuchar, pero primero perdona. Amén, amén, primero perdona, suéltalo. Dice el Señor, mía es la justicia. A veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano, ¿eh? Lamentablemente, cuando se ven las noticias, muchas personas llegan a ese grado. Hace poco salían noticias, ¿no? De una, bueno, hay tanta noticia, pero entre una de ellas, de una señora que con su familia empezaron a tomar, dicen ellos, ¿verdad?, la justicia con su propia mano, haciendo atrocidades impensables, afectando vidas, cuando del Señor es la justicia. A ti no te toca, a mí no me toca, le toca al Señor. Él es el que le da a cada quien conforme a sus obras. Tampoco les desees el mal, o sea, no digas, bueno, el Señor hará justicia, el Señor. No les desees el mal. Al contrario, te animo, pide a Dios por ellos. Si te robaron, Señor, toca sus corazones para que se arrepientan, Señor. Si te calumniaron, si te hicieron algún mal, si te dañaron tu corazón, perdónalos y ora por ellos. Señor, por favor, dales gracia para que por favor, Padre mío, no lo vuelvan a hacer, para que se arrepientan. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen eso, ciertamente te hacen un mal a ti. Es que la falta tiene una afectación doble. Se afectan ellos mismos y te afectan a ti. Amén. Pero tú tienes la decisión de sanar esa herida en ti y aún pedir para que ellos se dejen de lastimar a ellos mismos. Porque cuando te ofenden, cuando pecan contra ti, están ellos teniendo una falta delante de Dios. Y a eso Dios no le agrada. Dice el Señor que Él es el que no deja sin castigo, amén, el pecado. Si se arrepiente, el Señor paga por ese castigo, ¿no? Pero sin embargo, si no se arrepiente, el pecado cae sobre esa persona. Y es muy triste el final. Es muy difícil en este caso el que salgan bien librados. Porque el pecado es fuerte, es asesino, como hemos visto en estudios pasados. Entonces, ten misericordia, como dice la palabra, sé bondadoso y compasivo. No le desees el mal, no le desees su destrucción. Ora por ellos, perdónalos y ora por ellos para que puedan cambiar. Amén. Porque así Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. La importancia del perdón en nuestras vidas es fundamental. Amén.
Estaba viendo yo documentales que suben a YouTube, ¿verdad? Y hablaban de un tema que me impactó mucho. Igual tal vez lo has visto, si no, igual te animo a, a indagar un poco respecto a esto. Nada más ten cuidado con lo que ves y lo que no ves, porque hay cosas que no debemos ver. En Haití, la situación en Haití está muy, muy fuerte. Es muy triste la situación de Haití. Yo veía este documental en cómo las calles de Haití están repletas de basura. Las mujeres son abusadas, las personas son asesinadas, no hay valor. Inclusive las personas están vi esta parte, que las personas están tan cansadas de que no hay justicia, no hay orden, que ellos mismos toman la justicia y agarran a alguien que es sospechoso y lo matan. Dicen ellos, la justicia en sus manos. Sin embargo, este país, cuando yo veía este documental, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué están en este grado, en esa situación? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron en ese punto? Eso pesaba por mi mente y mi corazón. Y Dios me permitió conocer la respuesta. Avanza el documental y empiezo a ver cómo todo el país, aún los que parecían ser indefensos, todos dan culto a los demonios. ¿Cómo? Bueno, si tú investigas vas a ver que es un país que su religión es el vudú. El vudú es una práctica satánica, es algo que Dios aborrece. Ellos se han alejado de Dios, han pecado contra Dios. Ellos mismos dicen, bueno, es que está formado todo el país. En lugar de gobierno ya ni hay presidente. Puedes ver, hace poco pasaron noticias cómo su propio presidente fue asesinado por esas bandas criminales que están en Haití. El mal está gobernando en Haití. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, porque no quieren acercarse a Dios, sino que se han entregado a lo que es las profundidades de Satanás, del vudú, de hechicería, de brujería. ¿Y qué pasa con esto? Es muy delicado. Todo. Yo veía cómo están sus casas, están derrumbadas, el techo está colapsado, el piso está lleno de agua por las lluvias, sus hijos mueren de hambre. Está realmente triste la situación. Muchos pueden llegar a alzar su voz y decir, ¿por qué Dios permite esto? Déjame decirte, no erréis. El Señor no tiene la culpa. Es que ellos se han alejado de la luz de Cristo, se han alejado de Dios. Por lo tanto, se han acercado y han preferido acercarse a los demonios. Ellos lo que hacen es, también con sus manos, forman lo que es esculturas satánicas de demonios. Tú lo ves y es una figura de un demonio. O sea, es algo que rinde culto a cosas malas. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se relaciona con el tema del día de hoy? Bueno, el poder del perdón es muy importante. El Señor, yo te pregunto, ¿crees que Dios puede cambiar la situación de Haití así como está atroz? La respuesta es sí, Dios lo puede hacer. Para Dios todo es posible, amén. Pero para ello es necesario que el pueblo de Haití, el país de Haití, se humille, reconozca, pida perdón a Dios y se perdonen entre ellos, porque también en el documental veía cómo decían, es que son diferentes bandas criminales y pelean entre ellas por el territorio. Y decían, no, yo no voy a perdonarlos porque mataron a mi hermano, y estos de acá, no, ellos mataron a mi tío, y ellos, no, mataron a mi mamá. Y entre ellos se tienen un rencor inimaginable. No se perdonan las cosas que se han hecho entre ellos, cuando ellos también han hecho cosas a los demás. Amén. Sin embargo, dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14. Dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Aquí el Señor nos enseña que si nosotros, cualquier persona, se humilla delante de Dios, ¿qué significa humillarse? La humillación va de la mano con la humildad. Es reconocer que te equivocaste, que necesitas el perdón de Dios. Si mi pueblo se humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Muy importante, como vimos en la enseñanza anterior, el nombre de Dios, ¿verdad?
Solamente hay un nombre por el cual podamos ser salvos, el nombre de Jesús. Si buscan el rostro de nuestro Señor, de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos, entonces Él desde los cielos, dice la palabra, oirá, nos escuchará, y entonces sanará nuestra tierra. Al sanar tu tierra, ciertamente perdona tus pecados y además te añade perdón a tu tierra. Las cosas que estaban mal en tu país las puede reparar, puede hacer que viva otra vez. Amén. Sin embargo, para ello es importante el perdonar y el pedir perdón a Dios. Amén. El perdonar a las ofensas de las personas alrededor y el pedir el perdón de Dios. Amén. Dios lo puede hacer. Amén. Yo veía como en este documental hay un contraste enorme. Es una isla, Haití es una isla, y en esa isla, la mitad de la isla es Haití y la otra mitad es República Dominicana. Hoy día vemos como hay muchas personas que Dios ha levantado en República Dominicana, pastores, evangelistas, adoradores que cantan al Señor, que el Señor los ha levantado. Y yo veía este documental y decía, wow, ¿cómo es el contraste? Por un lado, una ciudad que es entregada a Satanás y la otra que está entregada a Dios, y cómo le van a los que adoran a Satanás y al vudú, todo esto, y a los que adoran a Dios. El contraste es abismal, como del cielo a la tierra. Amén. Entonces, pero Dios puede hacer algo, por lo tanto hay que orar por las personas de Haití, amén, para que se arrepientan y Dios pueda perdonarlos. Amén. Ok, continuando con el estudio. Ahora vamos a ver si es válido hablarle a la persona de la falta que cometieron contra nosotros, porque a veces no la ven. Vamos a Lucas 17, 3 al 4. Dice la palabra del Señor: así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Aquí el Señor te dice, tienes que perdonar. Así sea 7 veces que venga esta persona a pedirte perdón, tienes que perdonar. Si él se arrepiente, amén. Y es importante la palabra que dice repréndelo. Reprender significa exhortar, significa hacer ver, pero con amor, su falta. Te pongo un ejemplo. Hay muchas veces en las que, inclusive hasta en los matrimonios, ¿no?, que dicen algo o hacen algo que se ofendieron entre ellos y la otra persona ni se dio cuenta. Él así de campante, dicen por ahí, ¿no?, feliz de la vida, pero dijo algo, hizo algo que ofendió a la mujer o viceversa, y ve la conducta de su cónyuge y dice, ¿qué tienes? Dice, nada, ¿no? Pero realmente en su corazón ya está una ofensa. Pero es válido que le digamos a nuestro cónyuge, oye, lo que dijiste me hirió, lo que dijiste estuvo mal. ¿Por qué? Porque a veces no se dan cuenta. A veces la ofensa es sin querer. Cada quien tenemos diferentes tipos de conductas, de formas de ser, ¿verdad? Y es un camino, vamos aprendiendo. Y una forma en la cual podemos aportar nosotros es decirle, oye, esto que hiciste estuvo mal. Realmente entendí que esto iba contra mí, me agrediste. Y a esa persona tiene 2 opciones. Una, entenderlo y decir, me arrepiento, perdóname, ¿no? Y ahí perdonas. O otra, la persona pues no quiere pedir perdón. Pero déjame decirte algo. Si no la perdonas, te estás haciendo un daño a ti, como vimos hace rato. Amén. Porque te estorba en todo, en tus oraciones, afectas a tu relación con Dios. Amén. Entonces perdónalo. Sin embargo, es válido que se lo digas, que le digas, oye, me ofendiste, me hiciste un daño, pero te perdono. Amén. Agrégale, pero te perdono. Amén. Y ya esa persona se puede mover a arrepentimiento y decir, sí, tienes razón, no lo había entendido, me arrepiento y
y de ahí en adelante puede que ya él lo trate para no volver a hacerlo. Amén. Pero es válido. Es importante la comunicación. A veces muchos de los problemas, de los conflictos, y más en el matrimonio, es por la falta de comunicación. Porque a veces el orgullo y demás nos hace no decirle a la pareja, al cónyuge, oye, me heriste, ¿no? Por temor tal vez a vernos débiles, ¿no? Además, pero tenemos que hablarlo, tenemos que expresarlo. Es parte de crecer también espiritualmente. Ok, siguiente versículo. Ahora vamos a ver la autoridad que le damos al enemigo cuando no perdonamos. Esa es otra consecuencia. Amén. Vamos a Efesios 4:26 al 27. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Aquí el Señor nos dice, airaos. ¿Qué significa airaos? Enójense, está bien. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, sabe que no somos perfectos, que no podemos retener al momento ahorita en ese cuerpo terrenal nuestro coraje, nuestro enojo. Sabe que este es parte de nuestra humanidad. Amén. Dice, airaos. Lo está permitiendo. Dice, pero ahí te pone un límite. Es muy importante que empieces a poner límites. Como cristiano tienes que empezar a definir límites. Límites en todo. Amén. Y primeramente en ti. Y este es un límite. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es esto? Hay personas que se enojan, pero no tienen límite en su enojo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de un enojo a una ira, y de una ira a una agresión, de tal manera que llegan hasta a matar. Amén. Que es tanta su ira que explotan y dan un mal golpe y matan a una persona. Amén. Yo he visto casos, he escuchado inclusive aún casos de cómo hermanos en una rencilla tienen un pleito y pierde la vida uno de ellos. Es triste. Amén. Entonces, pon límites a tu enojo. Si eres una persona iracunda, una persona agresiva, Dios te puede ayudar, Dios te puede cambiar, puede hacer que cambie tu forma de ser de tal manera que tengas dominio propio, que te domines. Amén. Dicen por ahí, respira 10 segundos. Es una forma, ¿va? Sin embargo, déjame decirte una mejor aún. Cuando te sientas airado, en lugar de hacer cualquier otra cosa, ve a tu cuarto, dobla rodillas, habla con Dios, dile, Señor, por favor, quítame este coraje, ayúdame, yo no quiero tener esta ira, ayúdame a perdonar. Y velo soltando, entrégaselo a Dios. Amén. Y Dios va a hacer que se quite toda esa ira. Amén. Es importante poner límites. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si dejas que el sol se ponga sobre tu enojo, ¿qué significa esto? Que dejes que pase la noche, que anochezca, y que digas, ay, es muy tarde, mañana lo perdono, mañana veo qué hago con esto. ¿Qué pasa con eso? Estás abriendo una puerta espiritual para que el enemigo empiece a sembrar más cizaña y a que meta más y más coraje en tu corazón. Y lo que empieza como algo chiquito que lo puedes sacar, después va a ser muy difícil. Te pongo un ejemplo. Toma un arbolito, un pino chiquito, siémbralo, bien profundo, siémbralo y intenta sacarlo. Todavía tienes posibilidad de sacarlo, porque está chiquito, es algo tierno que apenas está empezando a brotar. Sin embargo, déjalo ahí un año, 10 años, 20 años. Ese tronquito, ese arbolito de pinito se va a volver un árbol gigantesco que ni con todas tus fuerzas vas a poder sacar. Amén. Porque las raíces van a estar tan arraigadas en el suelo que podrás cortar por lo encimita, pero por lo de abajo eso quedó bien arraigado. Y eso está pasando mucho en los corazones de las personas. Lo dejan para mañana, el perdonar. Y lo van queriendo minimizar, pero no perdonan.
Y eso se empieza a albergar en su corazón algo más y más duro. Es como una raíz de árbol que empieza a invadir todo tu ser. Y después va a ser bien difícil perdonar. Tienes que soltarlo. Tienes que hacerlo antes de que oscurezca el día, antes de que termine el día. No te duermas enojado, porque el Señor, nadie sabe el tiempo que tienes en la vida aquí en la tierra. Imagínate que Dios no quiera, pero imagínate que es el último día de la vida de una persona y no perdonó ese día. Ciertamente todos tenemos pecado, dice la palabra, no hay justo ni a un solo uno, por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. Cuando uno peca en contra de Dios, hace que haya una falta, y si no le pides perdón a Dios, esa falta permanece en ti, y la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, aquellos que no perdonan, lo digo con mucha tristeza y créanme con mucho respeto, pero se van al infierno. Y Dios no quiere que nadie se vaya para allá. Amén. Y no, muchos creerán que se dice estos temas para infundir miedo y temor, pero no, para nada. Al contrario, es una advertencia que Dios nos da. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es conocimiento que Dios hoy te da y te dice, hijo, hija, es importante que perdonas, porque los que no perdonan no pueden estar conmigo. Amén. Entonces, no te duermas enojado. Dice la palabra que damos lugar al diablo. El diablo, Satanás, el Señor lo reprenda, él aprovecha la oportunidad más mínima. Así sea chiquita, él la aprovecha al máximo. No le des lugar al diablo. Que tu vida esté realmente por todas partes, todo lo que Dios te vaya enseñando, ve puliendo tu vida, ve preparando, cambiando tu vida para que se vayan cerrando todas las puertas al diablo y no pueda entrar por ninguna de ellas. Que no pueda entrar en tu matrimonio, que no pueda entrar en tu corazón, en tu trabajo, en tu mente, que no te manipule. Amén. El diablo empieza a manipularte desde tu mente. Amén. Y cuando él te susurra, no lo perdones, porque él juega así. Amén. Él lo que hace es te susurra. No lo ves, pero te habla, te hace pensar que eres tú el que está pensando eso, que eres tú el que tiene esa idea, pero no, es él. Y todo lo que venga en tu corazón que te provoque algún pleito, alguna rencilla, hacer algo malo, eso viene o del diablo o de tu carne. Amén. Después vamos a hablar de esa parte de los 3 enemigos del alma. Amén. Pero aquí el punto es, no des lugar al diablo. Empieza a perdonar a todos. Haz un recuento. Yo te animo hoy que vayas haciendo un recuento de cada persona que te ha hecho un mal desde chiquito. Inclusive te animo a esto, desde chiquito. Dobla rodillas, dedica un tiempo con el Señor. Dile, Señor, por favor, trae a mi mente todos aquellos que han pecado contra mí, todos aquellos de los cuales me ofendieron de alguna manera, que yo tengo que perdonar. Así sea una ofensa de hace 30 años, dobla rodillas, pide al Señor que te muestre, y cuando Dios te lo ponga en tu mente, perdónalo. Y hazlo de corazón, genuinamente. Dile, sí, Señor, lo perdono. Hay muchas cosas que afectan. Yo sé que son cosas duras, a veces que perdonar. Unas personas más que otras. Personas que les hirieron, no solamente sentimentalmente, a veces hasta físicamente. Les provocaron un daño, un trauma. Sin embargo, Dios quiere que aún a ellos los perdones. Amén. Sé que es a veces un tema difícil, pero es necesario. Amén. Es necesario. Ahora bien, para terminar, me gustaría que terminemos con Lucas 6:37. En Lucas 6:37 dice la palabra del Señor: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Amén. Aquí el Señor nos enseña una de las leyes del reino de los cielos: lo que siembras, cosechas. Amén. Va a haber un juicio, después vamos a hablar del juicio. Va a haber un juicio de todas las naciones. Dios va a juzgar a todos. Dice el Señor:
no juzgues y no vas a ser juzgado. Amén. Sino que va a haber gracia para ti. Segundo, dice, no condenen y no serán condenados. Muchas veces solemos ser ligeros con nuestras palabras, ¿no? Y empezamos a decir, no, es que él no tiene perdón de Dios, y empiezas a decir un montón de cosas, que es un desgraciado, ya saben, ¿no? Pero fíjate la palabra, desgraciado, o sea, eso ya estás diciendo que no tiene gracia. ¿Por qué dices que alguien no puede merecer la gracia del Señor? Al contrario, di que Dios extienda su gracia con el que pueda ser perdonado. Amén. Es importante que entendamos que lo que tú siembras vas a cosechar. Amén. Cuando tú metes una semilla de un manzano, por ejemplo, aquellos que se dedican a la agricultura, ¿no?, saben mucho más de esto. Yo no sé cómo sea, pero me imagino que todo lleva una semilla, ¿no? Ahora bien, imagínate que van a sembrar lo que es un árbol, ¿no?, de manzanas. Siembran la semilla. Para que tú tengas manzanas, tienes que sembrar una semilla, aunque que sea de un árbol de manzanas. Amén. Si tú quieres sandías, tienes que cosechar algo que dé sandías. Pero no puedes esperar que recibas mangos si estás sembrando aguacate, ¿verdad? Es igual en el reino de los cielos. Si tú quieres que haya para ti perdón, tienes que cosechar perdón a las personas. Si quieres cosechar gracia en tu vida, también tienes que sembrar gracia. Ten gracia para las personas. Dales inmerecidamente, no porque se lo merezcan, sino porque tú se los das, porque Dios así te ha enseñado. Amén. Que si no quieres el día de mañana ser condenado al abismo, tú no condenas a las personas al abismo, ni en tu corazón ni en tu mente. Tú dices, sí, el Señor tiene todo el poder para hacerlo cambiar. A Él aún inclusive, Señor, por favor, ayúdalo, que se arrepienta, que te conozca. Amén. No lo condenes en tu corazón, al contrario, visualízalo que Él también va a llegar al cielo. Amén. Solamente Dios sabe quién y quién no lo va a aceptar. Nosotros no somos Dios. Amén. Él es el juez, no nosotros. Amén. Amén. Pues para finalizar me gustaría orar. Vamos a orar para cerrar esta enseñanza el día de hoy, y para pedirle al Señor que nos muestre en nuestra mente, en nuestro corazón, nos traiga al recuerdo todas las ofensas que nos han hecho, todo aquello que nos han hecho, que debemos de perdonar, que debemos de soltar. Amén. Y aún por los que tenemos que pedir. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, el día de hoy, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, acerca del tema del perdón, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, por cada uno de los que están viendo este video, Señor, por favor, Padre mío, para que seas tú, Señor, mostrándoles cuáles son las cosas que tienen que perdonar, Señor. Muéstrales, Señor, esas ofensas, Señor, que les hicieron, Señor, aún desde pequeños. Aquellos que les hicieron daño, Señor, aquellos, Padre mío, que atentaron contra ellos, Padre, aquellos que pecaron contra ellos. Por favor, Padre mío, muéstranos a cada uno, Señor, de nosotros todo aquello que tenemos que perdonar, que tenemos que soltar, Señor. Por favor, Padre mío, porque queremos también ser perdonados por ti, Señor. No queremos que haya estorbo, Señor, en nuestra relación contigo. Te pedimos, por favor, Padre mío, ayúdanos, Señor, a tener ese sentir, Señor, de perdonar, Señor, a no quedarnos con la ofensa, Señor. Elegimos el día de hoy, en este instante, Señor, soltar y perdonar, Señor. Soltamos y perdonamos, Señor, a aquellos que nos robaron, Señor, a aquellos, Padre amado, que nos difamaron, a aquellos que nos humillaron, a aquellos que nos menospreciaron, Señor, a aquellos que pecaron contra nosotros, Padre mío, a aquellos que abusaron en contra de nosotros, Señor. Por favor, Padre mío, te suplicamos, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, sana nuestro corazón, Señor. Te pedimos, toma nuestro corazón, Señor, sánalo, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre mío, para que se vaya todo rasgo de amargura de nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado. Nos ponemos, Señor, en tus manos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tú nos sanas, Padre mío, no solamente físicamente, sino también, Señor, espiritualmente, sentimentalmente, Señor. Gracias, Señor, mentalmente.
Padre, te amamos, Señor, y toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Te lo pedimos en común acuerdo, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén, amén. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. El mundo fundaste